puse. Ya, gracias. Ya, hasta luego.
Muy buenas noches. Si me escuchan, por favor, me avisan. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, por favor. El día de hoy, si no me escuchan bien, es que estoy algo afónico. He tenido, ahora sí, un récord de clases. Y no está mal, está bien. Pero me disculpan un tanto por la voz. Muy bien, pues, futuros belaundinos, qué gusto volverlos a ver en esta vorágine de lo que acontece en nuestro entorno, pero con la satisfacción, el orgullo de tenerlos pronto con nosotros. Muy bien, comenzaremos a hacer un esbozo genérico de lo que es un examen de admisión, de lo que podría venir en el examen que van a tomar acá en la fecha que ya les han comunicado, creo, y que debemos estar de una u otra forma, eh, sobre todo conscientes de entender lo que dice el mensaje y de responder solo a lo que se nos pregunta. Todavía tenemos la tendencia a responder aquello que no nos han pedido y lo que nos han pedido no respondemos. Bien, entonces por eso leer la pregunta, los ítems, 2, 3 veces que fuesen necesarios, que garanticen que efectivamente hemos entendido. Si el plazo que se les da, chicos, en un supuesto, ¿no? Supongamos que les han dado un plazo de 1 hora, es un decir, 1 hora. Pues yo me quedo pues hasta el término de la hora. No, aquí no gana el que termina primero, gana el que lo hace mejor. Si algunos terminan a la media hora y quieren entregar, pues puede hacerlo. Pero si tengo un tiempo adicional, ¿por qué tengo que apresurarme? Otra recomendación general es que comienza con aquellas preguntas que sabes, que conoces. No dejes al inicio, no te tortures al inicio de aquello que no entiendes, no comprendes, no sabes, porque en ese cavilar, en ese pensar que vas a estar, se te va el tiempo. Entonces yo comienzo con lo que sé, continúo con aquello que puedo estar en duda, pero ya tengo tiempo, y al final pues con lo que no sé, que ya van a ser pocos. Bien, estas son unas recomendaciones generales. A ver, nos vamos a recordar entonces, porque me comunicaban que muchos estudiantes no han tenido la oportunidad de ver una ficha o no han estado con nosotros desde la preparatoria inicial. Entonces necesitan reforzar eso, ¿no? A nosotros nos controla el Ministerio de Educación, y es su derecho, y está bien, pero tenemos que prepararnos para ello, para dar un buen examen. Entonces, lo que les mencioné en la última sesión que tuvimos es que más se iba a abocar a cuestiones de comprensión lectora. El último dispositivo que ha sacado el Ministerio de Educación habla precisamente sobre eso, darle más fuerza a la comprensión lectora y un poco de razonamiento de cuestiones generales. Pero
Lo fuerte está en la comprensión de textos. No hablemos más y vamos a compartir nuestra pantalla. Ya les acabo de decir que no estoy ya muy bien de la voz, así que por favor sus antenas. Esto es uno de los ejercicios de comprensión lectora del ciclo preparatorio. Aquí tenemos que recordar lo que se requiere para una redacción. A ver, dice claridad, concisión, sencillez, originalidad, propiedad, objetivo. Una de estas, recuerden, una de estas expresiones no es una cualidad de redacción. Ahora, ¿cuál puede ser? A ver, comenzaré acá. Concisión significa ir de inmediato a lo que quiero decir, sin redondeos. Claridad, que se entienda. Entonces el texto conciso y claro se entiende. Estas sí deben ser cualidades. Originalidad, no debo copiar. Sencillez, no me voy a ufanar de que yo soy el que lo sabe todo, ¿no? O de repente utilizar expresiones que están fuera de mi uso normal, ¿no? Los estereotipos, por ejemplo, ¿no? Por decir los ejemplos de una manera más sencilla. Entonces estas dos también son cualidades. Objetivo. Objetivo significa lo que quiero lograr, lo que debo lograr. Y acuérdense siempre, chicos, los objetivos se logran. Los objetivos no se consiguen, no se alcanzan. Cuando dicen queremos alcanzar nuestro objetivo, ni que estuviese colgado. O para encontrar nuestros objetivos, encontrar como que estuviese en cualquier sitio. No, señores, el objetivo está íntimamente relacionado con el trabajo. Por eso los trabajos se logran. Entonces, los objetivos se logran. Para lograr el objetivo, ahí está correctamente expresado. Y propiedad significa utilizar los términos precisos. Por ejemplo, hace poco recordábamos esta expresión, ¿no? Cruzó la calle de forma temeraria. Entonces, quien no conoce mucho de propiedad dirá, pues, uy, ha cruzado con mucho temor, ya que es temerario. O de repente diga, tiene coraje, tiene valentía, por eso cruzó temerariamente. Y al final se descubre que temerario significa irresponsabilidad. Entonces no voy a utilizar la palabra como yo quisiera, hay que tener propiedad. Entonces propiedad sí debe ser una característica o cualidad de una redacción. El objetivo no. No es lo que quiero lograr como una cualidad de la redacción. Entonces, la G es la que saldría. Si no entienden, me avisan, por favor, me interrumpen en cualquier momento. Observemos que acá hay letra cursiva y está entre comillas. Y también dice que toda oportunidad hay que aprovecharla. Yo también estoy aprovechando acá. Ya no se usan comillas inglesas, chicos. Ahora las comillas que se usan son angulares, que tienen ángulo, según la Real Academia Española.
comillas angulares. ¿Cuándo sirven las comillas inglesas, esas que conocemos en la parte superior? Se usan cuando en un texto, en una transcripción, ya has aperturado la angular. Y si por acá está algo textual de otro autor, acá sí valen las inglesas. Cierra la inglesa y termina cerrando la angular. Bueno, eso es para el curso en su momento. Dice, el perrito hubiera querido ladrar, pues ya lo hacía. Pues, ¿qué es? Verbo, no puedo conjugar. Adjetivo, no me da la característica. Es un pronombre personal, no sé a quién estará refiriéndose, pues. Es un adverbio afirmativo, pues ni afirma ni niega tampoco. Es una conjunción causal, bueno, el pues sí indica una causa, pues estuvo enfermo, pues todavía no llegó, siempre hay algo que ocurre. Es un adverbio de negación, ni afirma ni niega, les dije. Entonces, es una conjunción causal. El fragmento anterior, B, está escrito en, a ver qué posibilidades habrá. Primera persona. ¿Cuándo es primera persona? Cuando el protagonista narra. Primera persona plural. ¿Cuándo existe esto? Cuando hay varios narradores, pero estarían narrando en coro. Y esto no existe. Podría ser primera persona. Cuarta persona. No existe la cuarta persona, solamente hay tres. La primera, la segunda y la tercera, en singular y en plural. Segunda persona, como dice segunda, podría ser. Vamos teniendo dos todavía. Segunda persona plural, también tendrían que decirlo en coro. No puede ser, fuera. Y luego nos queda la tercera persona que también puede ser. Entonces tenemos que aquí una situación de descartes. A ver, en primera persona solo está el yo. A ver, el perrito hubiera querido ladrar, dice el perrito. No dice yo hubiera querido ladrar. Entonces, no es primera persona. La narración en segunda persona no existe, chicos. No existen narraciones en segunda persona. Repito, no existe. Que yo pueda referirme a la segunda persona, si es posible. Yo puedo decir, usted debe escucharme. Me estoy refiriendo a la segunda persona. Pero quien habla no es segunda persona. Quien habla en este caso es primera. En términos figurativos nosotros decimos, quien habla es primera, quien escucha es segunda. Entonces, el perrito hubiera querido ladrar, él, pues no yo ni tú, él. Entonces no es segunda persona y ahora ya saben que no existe narración en segunda. Nos queda tercera. Claro, yo puedo reemplazar al sustantivo por el pronombre él. A ver, saco el perrito y digo, él, con tilde por supuesto, él hubiera querido ladrar. Entonces, este es un fragmento en tercera persona. A ver, una más para luego darles el pase a ustedes. Identifique la correcta escritura. Entonces, en todas estas debe haber algún error. Entonces, hay que buscar al que tenga error.
A ver, la primera. Este verano es una fuerte estación. Las estaciones se escriben con minúscula. Esta no es correcta. Los heraldos negros, letra cursiva, sin punto, puede ser. Ustedes ya se estarán dando cuenta que en las opciones pueden darse eh, varias respuestas correctas, pero una es la precisa, no todas, siendo correctas, ¿ah? Pero de acuerdo al contexto, solo una es la precisa. La Casa Verde, podría ser, pero casa está con mayúscula y no hay ninguna razón. Verde también está con mayúscula. Alguien podría decir, pero es un título. Ya, pues quien ha puesto el título es el autor. Y como tal, solamente la L debe ser con mayúscula. Entonces, no es. Nos va quedando la U. W. Ha llegado el Papa Francisco desde Roma. ¿Qué error hay acá? Los cargos, mis estimados amigos, se escriben con minúscula. Los cargos no se escriben con mayúscula. Entonces acá se escribe, ha llegado el Papa con minúscula, Francisco. El único caso que la Real Academia Española acepta es cuando dice su eminencia, refiriéndose al Papa. Ahí se escribe con mayúscula. Esto es como respeto y muy tradicional de muchos siglos hacia este personaje, ¿no? El Papa. Ese es el único caso. Pero si dijese, ha llegado su eminencia Francisco, entonces ya eminencia se escribe con minúscula. Entonces aquí, Papa, minúscula, no es. Siguiente. Se le conoció como el Santo de la Espada. Los apelativos tienen la misma característica de un sustantivo propio. Por lo tanto, Santo de la Espada es un sustantivo propio. Ahora sí es como el nombre de una persona. Santo mayúscula, espada también. Pantaleón y las visitadoras. Ajá. Pantaleón mayúscula, de paso por ser el inicio o por ser el nombre de una persona, y el resto con minúscula. Puede ser. Entonces tengo entre la U y la I dos respuestas posibles. Una tiene que quedar, una es la precisa. Correcto. La Real Academia dice, los títulos, solo la primera letra va con mayúscula, el resto no, excepto nombres propios, por supuesto. Y acá también. Pero algo más dice la Real Academia. Se escribe en letra cursiva, no de imprenta. Entonces, esta es la correcta escritura. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta de los presentes que no los puedo ver, pero sí los puedo escuchar? Hay varios, ¿sabes? Hay varios invitados. Muy bien. Continuamos entonces. Identifique el grado comparativo de superioridad. Dice. Acá hay dos cosas, chicos, ¿no? Primero, comparar y luego de esa comparación debe ser superior. Y tengo que identificar. Ya. Es más fuerte que todos.
Ahora, está comparando, es más fuerte que todos. Claro, estoy comparando a alguien con todos. Y es más fuerte, es de superioridad. Entonces lo dejo. Puede ser. Yo no digo es. Puede ser. Es muy estudiosa. No comparo con nada. Es tan pequeño. Tampoco estoy haciendo una comparación. Solamente estoy refiriéndome a un ser. Es como Juan. Acá sí hay comparación. La expresión como compara, pero no indica superioridad. Llegó como siempre. Está comparando un hecho que ocurre como siempre. Sí hay comparación, pero no hay superioridad. Es menor que él. Sí hay comparación, pero es de inferioridad. Conclusión, esta es la opción correcta. Uh-huh. F. El adjetivo modifica el sustantivo. Si yo recuerdo esto, no creo que nunca más me equivoque. El adjetivo modifica el sustantivo. El sustantivo siempre es aquello que yo puedo dibujar. Me refiero ya a la persona adulta. El niño también, solamente que a él no le sirve mucho cuando se trate de sustantivos abstractos, porque no puede dibujar, por ejemplo, la blancura. Dibujará algo blanco, sí, pero no la blancura. En cambio, el adulto sí puede abstraerse y dibujar. Entonces, todo aquello que yo puedo dibujar es sustantivo. Y todo aquello que modifica, que me da las características, es un adjetivo. Listo. Como tengo que ver al adjetivo, buscaré primero al sustantivo, a ver qué dice la oración. Le gustaba añadir su pequeña voz. A ver, primero busco al sustantivo. No hay sustantivo acá, aquí tampoco. Aquí está, voz es sustantivo. Entonces el adjetivo tiene que darme la característica de voz. Y la única palabra que me da la característica de voz es pequeña. Pequeña entonces es el adjetivo, es el modificador. En el ítem anterior, F, o sea esta, existe un verbo infinitivo. Ahora hay que recordar cuáles son los infinitivos. Son aquellos que terminan en ar, er, ir. Amar, correr, salir, partir. Busco. No termina en ar, ni en er, ni en ir. Esta sí. Añadir, pero puede ser. Vos no termina en R, pequeña tampoco. Entonces es añadir. H. Esto ya tiene que ver con conocimientos. Es una obra de Mariano Melgar, Yarabí. El examen no es hoy, sino mañana, sino es, entonces analizo la oración. Hoy es diferente a mañana, como que mañana no es lo mismo que hoy, son distintos. Listo, este es el papel que hace estas expresiones. ¿Qué es una conjunción adversativa? Puede ser porque son situaciones contrarias. Una preposición no es preposición de, con, sin, hasta, etc. Es un verbo. Desde el verbo no puedo conjugar. Es un determinante. Puede ser,
¿Por qué puede ser? Porque los determinantes siempre están antes del sustantivo. Entonces puede ser, lo dejo. Ya tengo dos opciones. Una conjunción copulativa. Copulativa quiere decir que ambas cosas se dan, ¿no? Como creo que una vez le dije un ejemplo, té y café, o sea, las dos cosas. En cambio, una disyuntiva es cuando tengo que elegir una de ellas, té o café. Puede ser entonces un determinante o una conjunción. Entonces, un desempeño. Lo leeré. El examen no es hoy, sino mañana. Ah, entonces me está dando ideas que son distintas y que una está contraria a la otra. Eso no tiene nada que ver con determinante. Por lo tanto, es una conjunción adversativa. Y es. Entonces hay que analizar cada uno de el mito son pasajes de hechos fabulosos, ¿no? De personajes fabulosos también, pero que tienden a explicar la vida, el universo. Una reseña es una síntesis. Un poema todos conocemos y los hermanos Sayar nunca fueron un poema. Tampoco es una novela, no tiene sus características. Una epístola es una carta, una elegía es una composición pastoril. Entonces, es un mito. Tiene la creencia de que los hermanos Sayar es una leyenda. No puede ser leyenda porque trata sobre el origen de la vida. Habría que leerlo. Listo. Hemos terminado esa parte. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber. Ya. Nos vamos a nuestro primer texto. Y hay que leerlo. El perrito hubiera querido ladrar, pues ya lo hacía, y le gustaba añadir su pequeña voz a la de los otros perros, cuando gritaba el hombre. Pero ahora sentíase oprimido, con la barriga y el cuello ajustado, y en una postura impropia. Y muy a confesar, tuvo que seguir en silencio. Por último, llegaron hasta lo que el vigía consideró una postrera eminencia. No encontraron abismales barrancos allí. Seguía la tierra desenvolviéndose por inmensurables distancias hasta nuevos horizontes lejanos. Ancho y largo era el mundo. En cierto momento su conductor se detuvo y lo puso en el suelo, sentándose junto a él. Del otro lado de la alforja extrajo un envoltorio, desató un mantel, levantó un mate y en otro apareció un montón de papas olorosas, amarillas de ají. Arrojó la bola de coca y se puso a comer a grandes bocados. Hizo participar de su merienda al compañero, limpiando en un mantel el ají de una papa y embutiéndola en el pequeño y húmedo hocico. Este texto ha sido adaptado de la obra de Ciro Alegría, Los perros hambrientos.
Muy bien, ya hemos leído. Vamos a nuestras preguntas. Pero ahora sentíase oprimido, con la barriga y el cuello ajustado, y en una postura impropia, y muy a pesar suyo, tuvo que salir en silencio. Aquí hay una especie descriptiva. ¿Cuál es esa especie descriptiva? Veamos las opciones. El ensayo no es una especie descriptiva. Eliminado. El retrato sí es una especie. El cuento no es una especie descriptiva. La tercera persona no es una especie descriptiva. La prosopografía sí es una especie descriptiva. La angustia no. Nos queda solamente la B y la E. Repetiremos entonces. Habla del animal, está oprimido, con la barriga y el cuello ajustado, su postura es impropia. Listo. Un retrato. El retrato es aquella redacción que habla de las características físicas, mentales, psicológicas de una persona. Y eso no se da en el texto. Veamos la otra opción. ¿Es una prosopografía? ¿Qué es prosopografía? Es resaltar las características físicas, solo físicas, de una persona o de un animal. Concretamente, esta es la respuesta. B, precise. Entonces hay que ser precisos acá. El enunciado textual anterior a, aquí está, indica que el animal estaba atolondrado. Atolondrado quiere decir algo confundido. Y él no estaba confundido. O de repente sí, a ver, lo dejamos. Tranquilo, no estaba tranquilo, pues. Atiborrado quiere decir que estaba, pues, había comido demasiado. Y el texto no dice que ha comido demasiado. Confundido es lo mismo que atolondrado. Entonces, de por sí ya se están anulando las dos porque está hablando de lo mismo. Si fuese cierta, cualquiera de ellas sería. Perturbado, igual que confundido o atolondrado, peor todavía. Dominado, acá sí, porque quería hacer algo y si el texto nos indica con estas expresiones, tuvo que salir en silencio. No me quedaba otra. Entonces estaba dominado. C. Amplio y extendido era los abismales barrancos, el caminito, la bola de coca, el mundo, el tiempo. Es el mundo. Porque la respuesta está, creo que es, acá está. Ancho y largo era el mundo. Es una pregunta literal. Todo el texto está escrito en un retrato. Ya sabemos qué es un retrato, no es. Todo el texto está en una descripción que describe, podría ser, vamos a dejarlo todavía. Todo el texto está en el héroe, no hay héroes. Está en tercera persona, a ver, pero ahora sentíase, o sea, está hablando de él, está hablando, puede ser tercera persona. Todo el texto está en el protagonista.
no se refiere al protagonista. Proyección es lo que va a venir, tampoco hay. Nos queda entonces tercera persona y una descripción. Ahora hay que comprobar. Todo el texto. El perrito hubiera querido ladrar, está describiendo al perro. Abismales barrancos, no solamente describe al perro, también hay otras descripciones. Entonces se está eliminando. ¿Qué es tercera persona? Sí, todo el texto está en tercera persona, porque siempre responde a la pregunta ¿quién? Y solamente queda para responder él. Y eso es tercera persona. El primer párrafo viene a ser del texto, es sencillo, pues, ¿no? Basta recordar solamente la estructura de un texto narrativo imaginativo. La estructura es la exposición, el nudo y el desenlace. La exposición es cuando se están dando a conocer algunos hechos importantes, algunos elementos que van a servir para entender. El nudo es la parte más intensa, donde está lo más interesante. Y el desenlace es la forma de concluir. Pero se refiere al primer texto. Nos vamos acá. Al primer párrafo, digo. El perrito hubiera querido ladrar, ya lo hacía, sentíase oprimido. Ya. Ahora sí ya podemos responder. El primer párrafo viene a ser del texto la exposición, porque nos está dando los elementos con el que se va a entender el texto. ¿Cuál es el subtema del segundo? A ver, leeremos la merienda, la papa con ají, el compartir, el hambre, la compañía, la duda. A ver qué hay en el segundo párrafo. Por último, llegaron hasta lo que el vigía consideró una postrera eminencia. Perdón. No habla de comida, no habla de papas ni de ají. A ver, entonces no hay meriendas, tampoco de compartir, tampoco el hambre. La compañía, la duda. A ver, ¿por dónde se habla acá de la compañía? No, solo la duda. ¿Por qué la duda? Porque pensaban que iban a encontrar abismales barrancos. Y no fue así. La tierra seguía desenvolviéndose. Muy bien, chicos. Con esto concluimos un recordar de este tipo de práctica que nosotros hemos utilizado. ¿Tiene alguien alguna pregunta, por favor? Están cansados también, ¿no? No preguntan. A ver, vamos a otro texto. Esto sí lo deben recordar, ¿no? Hay diversos tipos de texto. El texto lo diremos rápidamente. El texto narrativo, imaginativo, en el que está pues el cuento, la leyenda, la novela, el mito, la fábula. También está el texto instructivo, aquel texto que nos indica lo que debo o no debo hacer. Está el texto expositivo, en el que el fin, el objetivo que persigue este texto es la de difundir cultura, ¿no?
explayar o dar a conocer los conocimientos. El texto descriptivo que detalla las características de algo y el texto argumentativo que defiende una opinión o defiende una postura de lo que debe hacerse. No son los únicos textos, estimados amigos. Existen otros. Solamente les hemos dado a ustedes los textos que se dan en la vida académica. Nacido, bueno, releeremos solamente para que el tiempo nos alcance y veamos otros textos. Lo leeremos solamente a ver la primera parte. Nacido Napoleone di Bonaparte, Napoleone o Nubulione, en corso, solo un año después de que Francia comprara la isla de Córcega a la República de Génova. Napoleone, años después, cambió su nombre por el afrancesado Napoleón Bonaparte. El registro más antiguo de este nombre aparece en un informe oficial fechado el 28 de marzo de 1796. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, etc. Aquí la única intención que podemos nosotros observar es la de difundir conocimientos. En este caso es un texto expositivo. Pero si dice que la casa era amplia y antigua, con una mesa de roble con 4 sillas que dominaba el comedor, yo estoy adaptándolo, cuyas paredes estaban pintadas de un tono anaranjado. En el dormitorio principal se destacaba una cama matrimonial, etc. Aquí lo que está haciendo el autor es describir en este caso el interior de un hogar, de una casa. Entonces es un texto descriptivo. El propósito de estos consejos es ayudar a la prevención situacional, entendiendo que es solo una parte de la estrategia general. Debemos ser conscientes del resguardo del bienestar físico, tener cuidado en la tenencia y uso de armas, no hacerlas visibles. Como pueden ver, nos está diciendo qué debemos hacer y qué cosa no debemos hacer. Esto es un texto instructivo. La carne de ballena es muy codiciada. Las ballenas azules, por ejemplo, fueron cazadas indiscriminadamente y a partir de la existencia de leyes de protección, todavía las matan. Desde hace años está al borde de la extinción, según la Young Red List, etcétera, si es que así se pronuncia, que es el organismo internacional que registra el estado de las distintas especies animales y vegetales. Bueno, aquí la tesis está acá. Las ballenas azules están en peligro de extinción. Pero no es suficiente la tesis. Hay una prueba, hay un argumento que está acá, que hemos guardado incluso de internet el color, no lo hemos cambiado, para que se den cuenta que esto es un texto argumentativo, que hay un argumento que defiende lo que está diciendo hacia abajo. Perdón. Y como un consejo, les diré que
así su profesor o profesora les diga, van a hacer solamente un trabajo expositivo, ustedes, chicos, transfórmenla en un texto argumentativo. Es mucho mejor. Claro, hay más trabajo, pero es mejor. Esta historia tiene lugar en un pueblo de los Andes, un lugar alejado del mundo. Nadie ostentaba ni tenía riquezas, pero sí vivían cómodos, sin preocupaciones. Ajor, una hechicera que vivía en las montañas, tenía fama de ser mala, no por sus crueles actos, sino porque todo le salía pésimo. Si está hablando de Ajor, de una bruja, entonces no hay otro tipo de texto que la de ser eh, narrativo, imaginativo. Creo que esto estuvimos viendo la última vez que tuve la suerte de compartir con ustedes. El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. Líquida, inodora, insípida e incolora. Y cubre las 3/4 partes de nuestro planeta. Sin agua, ningún ser vivo podría vivir. Aquí la expresión que más se repite es agua. Y en todo el primer párrafo se siente el carácter preeminente de esta expresión, agua. A ver, ¿cómo nos va en la segunda? Su volumen es más o menos siempre la misma. ¿El volumen de qué? Del agua. Pero no está siempre en el mismo estado y lugar. La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y en los lagos, pero también está en el subsuelo del que la extraemos. En este segundo párrafo también tiene preeminencia el agua. Cabe ya decir entonces que entre estos dos párrafos es el elemento que más se repite. Vamos a la tercera. Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera. Al llegar a cierta altura, con el frío, el vapor se vuelve a condensar. Quiere decir que el vapor se vuelve a juntar en pequeñas gotas de agua, formando así las nubes. Muy bien, creo que ya a estas alturas está entendido que en todos los párrafos se habla solo del agua. Entonces el tema del texto es tema el agua. ¿Por qué? Porque en su manera sintética, en dos palabras, el agua, de ahí síntesis, refleja la intención del autor. Pero hay otra característica que lo hace tema. Está presente desde el primer hasta aquí se habla del agua. No solamente con la misma palabra, la misma expresión. Puedo cambiar y decir el líquido elemento, pero estoy hablando del agua. Por esa razón es el tema. Nos vamos a las preguntas entonces. Cuando se filtra un viento gel, filtrar, ¿qué significa? Cuando alguien está obstruido el paso, nadie puede pasar, pero ocurre que alguien sí puede, eso es filtrarse. Eso es ir pasando los obstáculos. Ingresar sin considerar los obstáculos. Entonces, en un lugar donde no ocurre esto,
pasa que una pequeña porción se filtra. Ante una precipitación quiere decir que ya está lloviendo y en esa lluvia ingresa como una especie de flecha el aire gélido. Y ese paso, ¿qué hace? Que a todas las gotitas que alcanza, las convierte pues en granizo. Por eso es que esa precipitación responde a la opción C, el granizo. 2. El aguacero con mucho viento. Generalmente en nuestra sierra existe aguacero. Muy raras veces llueve y con viento, muy raro. En cambio, en los sectores de América Central sí es una constante. Llueve y existe fuerte viento, que ocasiona, ¿qué cosa? Los chubascos. Cuando no hay, pues, una dirección uniforme de la precipitación del agua. El agua puede venir por la parte derecha, viene por la izquierda, viene de abajo. ¿Por qué? Porque la precipitación se vuelve un juguete del viento y lo lleva por donde quiere. Eso se llama chubasco. Tercera. Las precipitaciones normales que se dan en nuestra costa se deben. Analicemos la pregunta. Dice precipitaciones. Entonces quiere decir lluvia. Ya. Como se ha hablado del agua, quiere decir lluvia. Porque también pueden haber otras precipitaciones, ¿no? Las precipitaciones de rocas, las precipitaciones arenales. Pero aquí se habló del agua, entonces está hablando de lluvia. Ahora, dice normales. Normales quiere decir que es una continuidad, salvo excepciones. Y las excepciones precisamente pues confirman lo que se dice. Ya. Estas precipitaciones normales se dan en nuestra costa. ¿A qué se debe? Al cambio climático. El cambio climático más está referido pues a las precipitaciones abundantes, ¿no? No a las normales. Entonces no es. A la frialdad del mar, pues, a la etapa equinoccial. ¿Qué es equinoccio? Equinoccio es cuando en este mundo en el que vivimos, el sol ya no llega ni al norte, por eso se llama igualdad, equinoccio. Ahora, ¿qué produce el equinoccio? Si el equinoccio viene de un invierno, en ese sector se produce el otoño. Si el equinoccio, si viene de un invierno, como nosotros ahora, viene de un invierno, entonces se va a producir la primavera. Y si viene de un verano, ahí sí se produce el otoño. Pero de todas maneras los rayos llegan al centro de la Tierra. En su línea ecuatorial, no estamos en líneas verticales. Entonces, no tiene que ver nada la etapa equinoccial. Al intenso calor en el país, solamente tenemos calor fuerte en la parte norte. ¿Pero por qué, profesor? Porque está pues cerca de la parte ecuatorial y en la parte ecuatorial pues el calor es abundante. Distinto a que si estás en el norte o estás en el sur. Entonces no es la D tampoco.
a la zona tropical de nuestro medio. Acá viene algo interesante. El Perú, por su ubicación geográfica, debería tener en todo el año abundante sol. Mejor clarifico las cosas. La costa peruana, Lima, debe tener en todo el año abundante sol. También abundante vegetación. Pero no la tiene. Pero no la tiene. Un ratito, por favor, tengo un animalito ahí que está... ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Gracias. Les decía que la costa peruana debería tener las mismas características de otras costas que están en la misma latitud, por ejemplo, en Brasil. En Brasil hay harta vegetación, hay abundante lluvia, sol. Y si estamos en el mismo, casi en la misma parte central, ¿por qué el Perú no? Es que el Perú tiene otra característica que no la tiene Brasil. Son dos características importantes que tiene el Perú. Por una parte está la cordillera de los Andes, que impide pues que pasen las nubes de la selva y lleguen con toda su lluvia a nuestro país, a nuestras costas principalmente. Y la otra, la corriente peruana de Humboldt. Son las aguas subterráneas y solo, qué coincidencia, ¿no? Cerca Tacna afloran a la superficie. Y son aguas frías que vienen del sur. Esa frialdad promueve lo que el texto dice. La frialdad condensa las aguas. Esas partículas las junta. Nosotros en el medio ambiente no nos percatamos que existe agua. Solamente tenemos la información seguramente de que hay humedad, estamos en el 90% de humedad, etcétera. ¿Pero por qué? Porque en el medio ambiente donde todos los días transitamos, nos desenvolvemos, hay agua, pero en partículas tan pequeñitas que no las vemos. Pero si hubiese un elemento frío, esas partículas se juntan como atraídos por un imán y comienzan a formar gotas. Muchas gotas ya generan peso, se caen. Hagan la prueba, saquen algo del refrigerador para que estén más seguros, séquenlo y déjenlo sobre la mesa. Y de inmediato van a encontrar que si es una botella, por ejemplo, comienzan a aparecer puntitos de agua. ¿Qué pasa? Que la botella está sudando. Magia, se está saliendo la gaseosa. No, está atrayendo a todas las partículas que se juntan y precisamente forman pues luego las pequeñas gotas que por el peso caen. Eso es lo que ocurre con el mar peruano, solo que el mar peruano pues tiene kilómetros, ¿no? Kilómetros y kilómetros. Por eso que nosotros tenemos muchas enfermedades respiratorias. Bien, entonces, solucionado el problema. Estas precipitaciones normales, pero primero hay que saber cuáles son nuestras precipitaciones normales. No llueve, las normales, acá dice normales, no llueve, solo garúa, lloviznas, finas. ¿A qué se debe entonces? Al mar, a la frialdad del mar. Cuarta, las lluvias intensas que se han dado en nuestras costas del norte
en el año 17 tuvimos estas precipitaciones, ¿a qué se debe o a qué se debió? Acá no tiene que ver nada de la corrupción, que la corrupción más bien comprometió más la situación. La negligencia quiere decir que no es responsable, también agudizó más el problema, pero se debió pues al calentamiento del mar. ¿Qué pasó? La corriente ecuatorial del Ecuador, de la línea ecuatorial, ingresó a nuestras costas y produjo lo que ya sabemos. Estas son respuestas para ser escritas que no va a venir en la prueba de ustedes. ¿Hasta aquí tienen algún problema? Yo o me he quedado solo, creo. ¿Me han dejado? No hay preguntas. No, Continúo. profesor. Uy, estoy vivo entonces. Gracias. Solo que la voz, disculpen, ya me está traicionando, pues tan, tan poco acostumbrado a hablar bastante. Vamos a otro texto, en orden. A ver, ¿creen ustedes pertinente que debamos recordar todas estas preguntas también o ya la tienen ustedes en su chip? ¿Ves? Ya se fueron, ya me dejaron de nuevo. Ya, esto está mejor. Aquí estamos ante una infografía. La infografía es un tipo de texto en el que se combinan imágenes y se combinan también palabras. No hay la continuidad de una expresión, puesto que aparte del que estamos viendo nosotros ahorita, imágenes, también puede ser acompañado por cuadros, cuadros estadísticos, cuadros sobre la situación de salud, en fin, todo aquello que en forma global incida sobre el tema de la infografía. A ver, vamos a las preguntas. En relación a nuestra situación del 2017, continúa pues del agua, ¿no? El subtema predominante, acá chicos, yo les rogaría que no olviden esto, porque la mayoría que hace, vuelve acá, y le pone efectos climáticos. No está preguntando del tema, está preguntando del subtema, jerárquicamente inferior al tema, con sus mismas características, pero inferior, porque está contenido dentro del tema. Entonces, si repito, el tema, son los efectos del cambio climático, entonces aquí debe estar el subtema. Aumenta el nivel del mar, tormentas asesinas, sequía, especies en extinción. Nosotros hemos analizado la vez anterior y dijimos, acá se refiere a las tormentas asesinas, esas que ocurren de vez en cuando por el calentamiento del mar. Cuando se habla del aumento del nivel del mar se refiere a los bloques que pueden estar en la Antártida o en el Ártico. Cuando se desprenden pues enormes bloques y eso hace que se deslice por cualquier parte y al derretirse, obviamente pues está aumentando el nivel del mar. Bien, en el análisis quedamos en la conclusión de que tormentas asesinas viene a ser el subtema. Chicos, repito, aunque los aburra,
Fíjense primero en el tema. El tema es aquel que engloba todo, todo engloba. Y dentro del tema hay subtemas. Y aquí nos han preguntado sobre el subtema. Y acá está tormentas asesinas. Siguiente. El crédito de la presente infografía. Esto ya lo saben felizmente. Crédito no solamente tiene que ver con dinero, ¿no?, o un préstamo, ¿no?, que también es crédito. También crédito quiere decir en la confiabilidad de alguien. Por ejemplo, hay dos personas que opinan contrario y alguien puede decir, no, yo prefiero la opinión de A porque tiene más crédito. Quiere decir que por sus acciones es más confiable que el otro. Menuda tarea que van a tener cuando vengan las elecciones presidenciales y congresales. A veces simplemente por lo que se observa, elegimos. No, busquen a quienes tienen mayor crédito. Aquí el responsable de este texto es el autor. Y figura acá Catalina Carrizales. A ella se le da el crédito de esa infografía. Aquí está Catalina Canizales, perdón. Siguiente. ¿Qué tipo de texto es? A ver, ¿es continuo? Se dice continuo cuando no hay interrupciones. ¿Discontinuo? Sí, porque hay imágenes que interfieren, pues, que lo que se expresa no esté como un libro de historia, un periódico, etc. ¿Es narrativo? Todos los textos narrativos existen, solo que no especifica qué tipo de texto narrativo. Argumentativo, no hay tesis. Instructivo, no me dice qué debo hacer. Entonces es un texto discontinuo. En lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal, eso se llama hábitat. El hábitat se refiere solo a un organismo. En cambio, el ecosistema se refiere a una generalidad de seres. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla. No hay preguntas. Continuaremos entonces y el tiempo también que corre. A ver. A ver. Llegamos a este texto que les gustó a muchos, porque no sabían pues cómo era la situación. Yo tampoco supe, hasta que me prestaron pues un texto y pudimos entender y atender todo esto. En materia de fútbol. Bien, en 1863 se redactaron las primeras reglas universales para el fútbol. En 1886 se fundó the International Football Association Board, IFAB, compuesta por las 4 federaciones británicas, Federación Inglesa de Fútbol, Federación Escocesa de Fútbol, Federación Galesa de Fútbol y Federación Irlandesa de Fútbol.
como la única entidad mundial responsable de elaborar y preservar las reglas de juego. La FIFA se unió al IFAB en 1913. Disculpen, por favor, tengo ahorita una llamada de familia, por favor, un ratito, ¿eh? Segundos nada más. Listo, gracias. Continuamos. Para que se modifique la norma, la IFAB debe tener la convicción de que el cambio beneficiará a los participantes de este deporte. Esto significa que la posible variación se pondrá a prueba constantemente, tal como ocurrió con las tarjetas y el saque de puerta. El saque de puerta es el saque de meta, solamente que esta es una traducción literal. Cada cambio propuesto debe analizarse en función de los siguientes aspectos: justicia y deportividad, integridad, respeto, seguridad, disfrute y beneficio de la tecnología. Estas modificaciones también deben motivar a la participación, independientemente de las circunstancias personales o capacidad. Haciendo un comentario, diremos entonces que aquí se está hablando de 4 federaciones. Y esas 4 federaciones en 1886 formaron la IFAB. Y la FIFA, que es ampliamente conocida, esa se formó después y se une al IFAB en 1913. Qué interesante, ¿ah? ¿Qué se habla en el segundo párrafo? Se habla de cómo se comienza a producir el cambio o la modificación de una norma. Norma o precepto son sinónimos. La norma o el precepto que va a regir el encuentro deportivo. Imagínense, desde la época del Mundial de Fútbol, ¿no? Donde jugaba Lolo Fernández, incluso en las Olimpiadas de Berlín, que dejamos mal parados a los alemanes. ¿Cómo serían las reglas del deporte, ¿no? A lo de hoy, a lo que se ha avanzado? Realmente es asombroso. Cuando leo estas partes me siento un poco asombrado de todas las modificaciones que se van dando. Entonces acá nos prepara
en la forma de modificar una norma. Desde el uso de tarjetas, antes no había pues tarjetas, yo recuerdo cuando era pequeño, me iba al estadio y yo nunca vi tarjeta del árbitro. Y los árbitros siempre salían de negro, cosa rara, ¿no? Pero siempre salían de negro. A veces el cuello era blanco, como los puños, pero siempre salían de negro. Eso sí, las chompas, los uniformes no se cambiaban. Hoy en día, si mi chompa es celeste, de repente el siguiente partido estoy jugando con chompa negra. Bueno, son características. Veamos qué dice ahora el tercer párrafo. Aunque se producen accidentes, porque ocurren accidentes, chicos, las reglas deben lograr que el juego sea lo más seguro posible. Para ello, los jugadores deben mostrar respeto por sus adversarios y los árbitros deben fomentar un entorno seguro, tratando con firmeza a aquellos que desplieguen agresividad y peligro. Las reglas encarnan la intransigencia con el juego poco seguro en sus frases de orden disciplinario. Ejemplos: contienda temeraria. Ah, acá está la palabra que hablábamos, ¿ah? Temeraria. Quiere decir irresponsable. ¿Qué se hace ahí? Amonestación, tarjeta amarilla. 2. Peligra la integridad física o fuerza excesiva. Entonces, expulsión, tarjeta roja. ¿Qué se habla en el tercer párrafo entonces? El papel de los árbitros, ¿no? Con las nuevas normas. Se pone interesante. Vamos al siguiente. El fútbol ha de ser un deporte atractivo para jugadores, miembros del cuerpo técnico, entrenadores, espectadores, aficionados, administradores, etc. Y las medidas deben contribuir a que el público de cualquier edad y condición forme parte de esa actividad y disfrute de ella. ¿De qué se habla acá, por favor, en este párrafo? De cómo debe ser un deporte. El deporte debe ser sano y atractivo. Sigamos. Las normas de fútbol son relativamente sencillas, no dice absolutamente, ¿eh? Relativamente sencillas, en comparación con la de otros deportes de equipo. Pero ante la existencia de muchas situaciones subjetivas y que los árbitros son humanos y por lo tanto susceptibles a cometer errores, siempre habrá decisiones que den lugar al debate y discusión. Pobres árbitros, ¿verdad? Creo que son los únicos poco comprendidos en esta gesta deportiva. Situación del árbitro. Siguiente párrafo. Hay para quienes estos intercambios forman parte del encanto del juego, pero sean las decisiones correctas o no, el espíritu de este deporte requiere que las decisiones arbitrales sean siempre respetadas. Entendamos entonces la situación del árbitro. También es un ser humano, nos dice este párrafo. Las reglas no pueden abarcar todas las situaciones posibles, entonces no hay absoluto. Las reglas están abarcando solamente aquello que siempre se ha dado en una constancia, ¿no? Siempre se ha dado continuamente, pero siempre también habrán situaciones que nunca estuvo considerada la norma. Eso siempre ocurre. Esos son los vacíos normativos. Es que es imposible, pues no hay ningún ser humano que pueda redactar algo y que abarque a todo. Eso lo entendemos. Pero a ver si entienden un fallo, un resultado que da el árbitro, todos se van
si es que no comparten su parecer. Cuando no exista una disposición específica, la IFAB espera que el árbitro adopte una decisión conforme al espíritu normativo, lo que implica hacerse la pregunta, ¿qué quiere o espera del fútbol? Cuando hay una situación que no está considerada, entonces el árbitro inmediatamente se ensimisma y comienza a discernir para tomar una decisión, pero partiendo de qué es lo que el público o todos esperamos del fútbol. Desde ahí van a hacer su decisión si es que hay algo que no está considerado. La IFAB seguirá cooperando con la comunidad del fútbol mundial, quiere decir que sigue existiendo, para que los cambios de las reglas beneficien al fútbol en todas las categorías y en cada rincón del mundo, y con ello se respete, valore y proteja la integridad de este deporte, de las reglas y de los árbitros. Vamos a nuestras preguntas. Esta creo que ya la dominan. Se menciona 4 federaciones, es decir, se refiere pues al Reino Unido. No es ni la Gran Bretaña, ni Portugal, ni nada por el estilo. Son las pertenecientes al Reino Unido. 2. Al aludir a la Federación Galesa de Fútbol, se entiende que es una nación pues, del Reino Unido. En el Mundial 18 fue notoria la aplicación de nuevos cánones en el fútbol. Ya. Si relacionas, aquí viene lo bueno, chicos, si relacionas, primero relaciona y segundo deduce. Acá dice, si relaciona e infiere. Si conectas y deduces, quiere decir, tienes que llegar a una conclusión. Los cambios, ¿quién los dio? Muchos contestan la FIFA. Conmebol porque saben que esto no es de Europa, esto es sudamericano. Gales solo tampoco, pero la mayoría se va a decir FIFA. Pero si estamos leyendo que la IFAB todavía existe. ¿Y cuál es el procedimiento? Si hemos leído el texto. El procedimiento es que la IFAB se reúne con participación de la FIFA y la IFAB es quien decide, determina. La FIFA solamente hace la difusión. Así dice el texto. Estos cambios fueron determinados por la IFAB, no por la FIFA. Cuidado, chicos, si viniese algo parecido. Las tarjetas amarillas o rojas resguardan todas las situaciones del comportamiento del jugador. Hace poquito hemos leído que no todo está considerado. Puede haber algunas situaciones especiales. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Resguardan todas las situaciones? Falso, pues. Falso. Porque todavía pueden haber, no soy de fútbol, por eso hablo en situación condicional, puede haber alguna situación que no está considerada en las normas. El árbitro, ante una situación sin precepto específico, ¿qué hace? Lo comprueba con el VAR, esto ya está normado, decide lo necesario, expone, verifica, muestra, consulta a los jueces. Decide lo necesario. Esto es cuando no hay normas. Por eso está hablando sin precepto. Ojo, no está diciendo que no tienes televisión o no tienes esta visión para verificar lo que ha ocurrido. Está hablando de que no hay precepto. Entonces decide lo necesario. Porque si se refiriese a el VAR, entonces quiere decir, no estoy seguro. A ver, vamos a ver con el VAR. Esto pasó. Esto sí está normado. Entonces
sanción, pero porque está normado. Acá te están preguntando que no hay precepto. El desarrollo del texto está, creo que del segundo al séptimo párrafo. Obviamente, pues porque los elementos, la estructura de un texto, como en este caso es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, el desarrollo siempre se da en la parte intermedia. Entonces, no puede ser el último. Si es introductoria, no puede ser el último. No puede ser el párrafo quinto tampoco. No estoy acá en el desarrollo, disculpe. El desarrollo no se da en la última, párrafo octavo, un solo párrafo no se desarrolla, eso es falso. Del segundo al séptimo es más probable, del primero no puede ser porque esa es la parte introductoria. En todo el texto del desarrollo, ¿no? Siempre tiene que haber la introducción y la conclusión. En el párrafo primero, no, eso es de la introducción. Conclusión es la número 4, del segundo al séptimo párrafo. Ahora sí, la parte introductoria, primer párrafo tiene que decir, pues, acá dice último, quinto, segundo, primero, está, en todo, en el párrafo primero, aquí está, en el párrafo primero está la parte introductoria. Entonces la conclusión está en el último, pues busco el último, del primero, el tercer, el segundo, en todo el texto, en el párrafo primero, en el último párrafo. Aquí está la opción. El segundo párrafo, ¿qué es? Esta parte no me acuerdo qué es. A ver, segundo párrafo. Para que se modifique una norma, la IFA debe tener la convicción. Esto sin... ya. La idea principal está acá al inicio. Para que se modifique una norma, la IFA debe tener la convicción de que el cambio beneficiará, etc. Esa es la idea principal. Las otras ideas desarrollan solamente la idea principal. Entonces, si esto es así, el segundo párrafo es analítico, porque la idea principal está al inicio. ¿Cuál es el tema del texto? La evolución de la regla de fútbol. Pues eso también se puede decir con otras palabras, pero se trata de eso. Nos queda todavía unos minutitos, por favor. Aunque tengo un ardor a la garganta, ¿qué importa? Pero quiero terminar. Creo que la vez pasada nos quedamos en esto. El arroyo susurra, el mar brama. La abeja zumba, la langosta estridula. El entrenador dictaminó, acá habían los errores, ¿no? Sáquense las zapatillas, uno no puede sacar, puede quitársela. Aquí está el primer error. Van a correr por el arenal sin ellos. Si es zapatillas, es sin ellas. Aquí está el segundo error que ustedes detectaron, ¿no? Yo no me acuerdo, creo que intervine muy poco, pero ustedes intervinieron más. Así que quítenselos, otro error, porque si es zapatillas es en femenino, quítenselas. Listo, ahí están los errores que hemos visto. En Don Expedito se llevaron ustedes las preguntas. No sé si Charito estará por ahí, o ya se fue, o no vino. No hay nadie, ya me he quedado solo. A ver, den signo de que están vivos. Amabela, ¿está? Arellán. Profe, acá estamos. Disculpe, pensé que se habían ido. ¿Ustedes estuvieron en la última reunión que tuvimos? Antes de esta, por supuesto. Se fueron. Profe, es mi primera reunión. Discúlpeme. ¿Alguien estuvo en la anterior?
Ya. Entonces, lo vamos a desarrollar. Podemos quedarnos unos minutos, ¿verdad? Ya, esto es para Sí, profe, entender. sí. Gracias, gracias. Al menos quienes me están dando a entender que están vivas, muchas gracias. El tío Expedito Wall era un terrateniente. Ustedes ya recuerden que hay un personaje. Ese personaje ya es el tío Expedito Wall. El resto es para distraerte. Era un terrateniente, dueño de la casa donde vivíamos con mi mamá. Entonces en la casa vive el tío, vives la mamá del protagonista que está contando y obviamente él, ya van 3 personas. Después de que mi papá murió, entonces el papá no está con ellos, solamente hay 3, tuvimos que mudarnos con la tía Dolores, mudarnos con ella, entonces ya son 4. ¿Y quién es la tía Dolores? Prima hermana de mi padre, que no veía con buenos ojos que mi madre y yo hayamos ido a vivir con ellos. Con ellos. Entonces, inferencia. Dolores es esposa del tío Expedito. ¿Y cuántas personas ya van? Ya me perdí. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuántas personas van ya? Tío Expedito, 1. La mamá, 2. El protagonista, 3. Dolores, 4. ¿Ya? Van 4. Dolores es prima hermana de mi padre, que no veía con buenos ojos que mi madre y yo hayamos ido a vivir con ellos a la hacienda Pucalá. Jacinto, primo hermano mío, y de mi misma edad, me recordaba todos los días en la casa. Dice en la casa. Entonces acá vive Jacinto. Ya son 5. En la casa y en el colegio, entonces estudian juntos. Mi condición de huésped no deseado. Me llevaba muy mal con él. Sentía su odio, pero no lograba comprender por qué me detestaba. Cuando hay un punto y aparte, cuidado, no se dice punto aparte, ¿eh? Punto y aparte, así como se dice punto y seguido, no punto seguido. Nadie dice punto coma. Bien, les decía, cuando hay un punto y aparte, piensa que este vacío no es por gusto. Aquí hay un vacío narrativo en el que te está diciendo que hay un tiempo que no se toma en cuenta en el texto, pero que significa. Entonces deducimos que de aquí a acá ya pasó un tiempo. Hay un signo, está la raya, lo cual es un signo de diálogo. La clase va muy bien, dijo el director Heredia. Entonces estamos en el colegio ahora. Este salón está lleno de alumnos inteligentes y el grado ha avanzado mucho. Este director lo está diciendo en el colegio. Y si dice este salón es porque está adentro. Distinto es decir ese salón o aquel salón. Dice este, entonces está dentro del salón. Nuevamente, punto y aparte. Algunos soltaron una risotada de burla. Ha pasado un tiempito y todos se ríen de lo que el director dijo. Entonces el director ingresó en plena clase. Algunos soltaron risotadas de burla, recordando la clase que había dictado el profesor Gómez en la mañana. Ahora acá dice en la mañana.
Lo que se supone que está en otro turno. Entonces están en estos instantes de tiempo presente, están en la tarde, porque en la mañana estuvo el director y hubo una clase que ocasionó la risa, ¿no? Esa clase fue ante el profesor Gómez. A ver, sigamos. Alumnos, atención. Ahora vamos a hablar del aire. Ya, esa forma de expresión es del profesor. Entonces está comenzando un tema. La energía del viento, la eólica. ¿Saben de dónde viene el aire? Se cierra el diálogo, lo que significa que sigue de inmediato. Del ventilador, respondió muy resuelto Jacinto, al primo del protagonista, recordando que la máquina colocada en el cielo raso del salón principal de su casa echaba aire. No, alumno, ¿cómo que del ventilador? Todos se rieron de Jacinto. Adaptado de Carrusel, de Mauricio Málaga. Preguntas. El protagonista y su señora madre residen en una casa de tío Expedito Wall. ¿Es su tío por línea materna o línea paterna? ¿Qué dicen, chicos? ¿Línea materna o línea paterna? A ver, por Creo que es favor. línea paterna. Paterna, por la línea del padre. ¿Alguien tiene otra respuesta? Miriam, por favor. Iris. Están escondiditos en el nombre, ¿eh? Adriana Reyes, Tatiana Caicho, Vanessa. ¿O todos están de acuerdo que es por la línea paterna? Chicos, si no participan, no sé qué cosa tienen en la cabeza para poder ayudar o confirmar. Bien, no están. Solamente alguien mencionó a quien le agradezco. ¿Eh? Ya llegará el No, momento profesor, de yo. encontrar. Pero, ¿qué respuesta tienes? Bueno, yo, si no me he perdido, es por línea paterna. ¿Por qué? ¿Qué argumentos tiene usted? Estaba escuchando que vivían varios en una misma casa, pero que Ah, el padre ya no vivía, creo. Estaba el que el padre narra, había estaba... muerto, ¿no? El papá Sí, murió. sí. Y vivían en esa casa varias personas, algo de 4 personas o 5 personas. Pero ¿dónde están los sanguíneos para que me diga línea paterna? A ver, ¿cuál es su nombre, por favor? Vanessa Llano. Vanessa Vanessa. Llano. A ver, Ujú. Vanessa. Dice el tío Expedito Wall, ya acá estamos hablando del tío. Todavía no sabemos si es paterna o materna. Paterna quiere decir por el lado sanguíneo del padre, materna por el lado sanguíneo de la madre. Era un terrateniente, dueño de la casa, vivíamos con mi mamá, ya. Después de que mi papá murió, no está el padre, hasta ahora estamos hablando del tío y la mamá del protagonista. Tuvimos que mudarnos con la tía Dolores. La tía Dolores es prima hermana de mi padre.
prima hermana de mi padre. Entonces, quien está por línea paterna es la prima hermana. ¿Está bien, Vanessa? Sí, Vanessa, que es la tía Dolores. Sí, profesor, la que tía es la tía Dolores Dolores, es la es prima hermana familiar, del padre. Ujú. ya, la Dolores sí es prima hermana de su padre, por línea paterna, pero la tía Dolores, que no veía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se supone? Que el tío Expedito es el esposo de la tía Dolores. Que viene a ser Entonces, ¿por qué es tío? por ¿Por la parte, línea paterna o línea materna? por la línea paterna, porque Dolores es la hermana de su papá y es casado con el tío Expedito. Ya. Lo único que tengo que aclarar, Vanessa, si es que usted es la única que interviene, es que estamos hablando de relación sanguínea, no relación familiar por matrimonio. Por ejemplo, a ver, con usted. ¿Usted tiene un tío o tía? Sí, profesor, Sí. ¿Por qué es su tío o tía? porque es hermano de mi papá o es hermano de mi mamá. Ya, ya, hermano, ya, vamos a elegir al tío. Es hermano de su papá, por lo tanto es su tío directo, sanguíneo. ¿Alguna relación sanguínea con la esposa? No, No, pues, no hay. Entonces el tío Expedito, ante la pregunta, ¿es tío por línea materna o paterna? No por paterna, solamente por matrimonio. ¿Está bien, Vanessa? sí, profesor. Vale. Sí, profesor. Aquí Ya, soy. muy bien, más bien la felicito. Usted, la tía Dolores es prima hermana del padre de la protagonista. ¿Por qué es prima hermana? Porque es hija de su tía o de su tío. A ver, volvamos a su tío, al tío de usted. Ya, el tío de usted es su tío. ¿Por Adriana qué? Reyes, profesor. ¿Ah? Soy Adriana Reyes. Buenas noches. Uy, disculpe, discúlpeme. No se preocupe, profesor. Todavía no las conozco, perdónenme. Tengan la gentileza de perdonarme. A Preocupe. ver, usted, Adriana, ¿tiene un tío o una tía así cerquita para conversar? ¿Tío o tía, Adriana? ¿Cómo? ¿Tiene usted un tío o una tía? Yo tengo tía y tíos por No, parte pues de... una nomás, una nomás. ¿Ya? Sí, sí tengo por Ya, parte de mi papá. su tía, Sí, mi tía. ya. ¿Y por qué es tío suyo? Porque es hermano de mi papá. Ah, porque son hermanos. Sí, Entonces la tía Dolores es prima hermana del padre. ¿Por qué? porque es tía de su hermana de su papá. Sus padres son, sus padres, los padres de Primos, ambos son hermanos. son primos, son hermanos. Hermanos, Pero sí, sí, hermanos. la tía Dolores es prima hermana del padre del protagonista. Tanto son ¿Por hermanos. qué Son es su primos. prima hermana?
Son porque hermanos. los padres del papá y los Ujú. padres de Dolores son Son hermanos. hermanos. Exacto. Ah, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal pruebita, no? Sigamos a ver. De acuerdo al fragmento, ¿quiénes residen en Pucallá? El tío Ya, Expedito, pues está fácil. Tío Expedito, la tía Dolores, la tía Dolores, muy bien. la madre del protagonista, La madre del protagonista, muy bien. Jacinto y el protagonista. Jacinto y el Y el protagonista. protagonista. Correcto, muy bien, muy bien. Siguiente. Vamos a identifiquemos los subtemas, dice. Primer subtema, A, domicilio de la familia, es un primer subtema. B, información del director. Y C, la energía eólica. Ahí están los tres subtemas. Ahora viene la pregunta. C, ¿es la continuación secuencial de B? Qué buena. No, ¿Por qué no? porque es un recordatorio. Están recordando lo Muy que bien, pasó en la clase muy bien. de la La mañana. felicito, muy bien. No hay pues, ¿dónde estamos? Acá está. No es una continuidad de secuencia. Secuencia quiere decir lo inmediato que pasa. Ahora infiera el porqué de los significados de las siguientes expresiones. Entiendan la pregunta, ¿por qué de los significados de las expresiones? De las siguientes expresiones. Acá dice cielo raso. No está diciendo qué significa. En ninguna parte de acá dice qué significan las siguientes expresiones. Eso no dice. Está diciendo por qué significan eso. ¿Entendieron la pregunta? Vanessa, Adriana, porque el resto creo que no existe. Sí, profesor. Profesor, ¿Sí? Sí. ¿Entendieron entonces? Recuerden, por última vez, aquí no está diciendo qué significa cada palabra, no dice eso. Está diciendo por qué significa eso. Entonces, ¿por qué significa cielo raso? Porque se encuentra en la parte superior y al ras. ¿Por qué significa hacienda? Porque siempre hay algo que hacer. ¿Por qué significa eólica? Porque era el dios del viento. ¿Por qué significa terrateniente? Significa terrateniente porque alguien tiene mucha tierra. Por eso los significados. Esto ya es más valorativo, creo. Se justifica que el director Heredia diera su opinión sobre la sección que visitó. ¿Por qué? Porque, u otro puede decir, sí se justifica y da sus razones. ¿A quién daba su opinión el director Heredia? Explique su respuesta. También es subjetivo. Una situación es la respuesta que dio Jacinto y otra el por qué. ¿Fue justa la respuesta que dio Jacinto? ¿De dónde nace el aire? Del ventilador, dijo. ¿Fue justa? ¿Por qué? Estas tres últimas son valorativas, que no creo que vengan. ¿Entendieron, chicos? sí, profesor. Sí, profesor. Les tengo que dar las gracias que pese a que estoy con una garganta muy malita,
Ustedes han tenido que esperar hasta las 8:49 que recién terminamos. No se preocupe. Les No se agradezco. Recupérese, profe. ¿Perdón? Muchas gracias, profesor. preocupe, profesor, No, recupérese. qué ocurrencia. Gracias. Pero ya estoy seguro que las vamos a tener a todos ustedes como estudiantes oficialmente. Fuertes abrazos para ustedes. ¿Ah? Igualmente, Muchas profesor. gracias. Cuídese mucho. Profe, cuídate. Bendiciones, profesor. Gracias también, muy amable, fui muy amable.